¿Está prendido, bro? Sí. Está en rojo. Hermano, no sé dónde se prende, sinceramente. Pero mire, está en verde. Oh, sí. Adelante. Bueno. Sí, está en verde. Ahí está, bro. Bien, pues vamos a orar. Ándale. Ah, perdón. Alguien me tiró, dije. Es que se cayó el pelo. Alguien me tiró. Y se nota que vengo de México. Vamos a orar, muchachos. Padre, gracias por tu preciosa presencia, Señor. Gracias porque tú eres Dios todopoderoso, mi Dios, y porque tú anhelas bendecir a tu pueblo, Señor, levantarlo grandemente a nivel de vida espiritual al que tú nos has llamado a hacer, Señor. Mi Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, en tus manos encomendamos esta reunión, Señor. Pedimos que tú nos hables, que tú nos des tu palabra, Señor. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Que nuestros corazones ardan mientras escuchamos tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Bien, pues muchas gracias por la confianza. Gracias al pastor Víctor por invitarnos a dar esta plática. El tema que él me dijo que compartiéramos es acerca del mover de Dios. Pero el mover de Dios empieza con un avivamiento de la presencia de Dios. El mover de Dios inicia con un derramamiento del bendito Espíritu Santo en nuestras vidas y hace más palpable y más sensible nuestra vida a la dirección de Dios. Y aparte de eso, el ambiente espiritual es limpiado y gente que no conocía a Dios, conoce a Dios, gente difícil de cambiar, transformada. Y aparte de eso, viene un mover tan libre en la iglesia que Dios derrama dones, derrama muchas habilidades, hay manifestaciones poderosas del poder de Dios. Viene un redargüimiento tremendo a la vida de la gente, especialmente a la iglesia. La iglesia se arrepiente de sus pecados, llora por sus pecados, lamenta por sus pecados, y eso hace que la presencia del Espíritu Santo sea más fuerte, más palpable, y que el mover de Dios se extiende sobre la iglesia y sobre el mundo entero, sobre la comunidad. Bien, ya podemos empezar, ¿verdad? Bien, perfecto. Bien, vamos a ver primeramente la necesidad de un avivamiento. ¿Por qué ocupamos un avivamiento? La palabra dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Para iniciar un mover de Dios en la vida de la iglesia se requiere un avivamiento. Y un avivamiento un avivamiento no es evangelismo, aunque va involucrado el evangelismo. Tampoco es emocionalismo, aunque van involucradas las emociones. Tampoco son campañas evangelísticas, aunque van involucradas campañas evangelísticas. O sea, un avivamiento es la renovación de la vida del creyente, realmente, ¿verdad? Es la renovación de la vida de la iglesia. Es cuando el Espíritu Santo comienza a derramarse de una manera tan palpable, tan fuerte en la vida de la iglesia, donde Él toma el señorío total, completo de nuestra vida, en donde Él toma la dirección completa de la iglesia, ¿verdad? Y al tomar Él la dirección completa de la iglesia y de la vida de cada creyente, Él tiene toda la libertad para moverse como Él le place. Entonces ahí empieza lo que es el mover de Dios. Pero mucha gente se pregunta, ¿pero cuándo ocupamos un avivamiento? Mucha gente está bien cómoda en la vida cristiana. Vienen de su casa a la iglesia, evangelizan de vez en cuando oran por la gente, de vez en cuando se ven milagros en la congregación, ¿verdad? Pero ¿saben qué, muchachos? Eso debe de ser lo más normal de la vida de la iglesia. La iglesia nació en un avivamiento, nació en el Pentecostés, y la iglesia comenzó a desarrollarse en tiempos de derramamientos de la presencia de Dios. Entonces la iglesia, como nació en un avivamiento, tiene que permanecer en ese avivamiento. Vemos en el Pentecostés cómo Dios mandó el Espíritu Santo, ¿verdad? Se derramó su presencia. Vemos cómo el mover de Dios era tan palpable, tan práctico, era tan normal en la vida de la iglesia, que hasta muertos resucitaban, que pueblos enteros se convirtieron a Jesucristo. Gente bien dura, difícil. En aquel tiempo los sacerdotes, fariseos, era la gente más dura, pero la palabra dice que muchos de ellos obedecían a la fe y se entregaban plenamente a Dios. Y fue bien fuerte el mover de Dios en aquel tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuándo ocupamos un avivamiento? Bien, vamos a ver nada más como unos 8 puntos o 10 puntos. El primer punto: necesitamos un avivamiento cuando hemos dejado nuestro primer amor. Cuando la iglesia ya, pues nada más venimos a la reunión porque sabemos que tenemos que venir, pero no tenemos esa pasión que teníamos antes, como al principio, como que se va acabando poco a poco. Pues cuando eso sucede, es necesario, ¿verdad? Y es una buena señal de que ocupamos un avivamiento. Entonces, la palabra dice que volvamos a nuestro primer amor. Y el primer amor es cuando conocemos a Dios, cuando nuestro corazón ardía por su presencia, cuando anhelábamos que toda la gente conociera de Dios. Y eso nada más era una persona, 2 personas por ese sentir. Ahora, cuando toda la iglesia comienza a caminar en ese mismo sentir,
de que quiere volver a su primer amor, de que quiere ser llena de la presencia de Dios, de que arde por predicar la palabra, irse a los parques, a las calles y que Dios comience a usarlos. Cuando la iglesia en general comienza con ese sentir, entonces es inicio de un mover de Dios dentro de la congregación. ¿Qué sucede cuando viene un mover de Dios? Vean los resultados. Lo primero es que la presencia de Dios es más clara, es más palpable. En cada reunión, aún no entra uno a lo que es el lugar de reuniones y ya se sienta la presencia de Dios. Aún llega uno a veces al estacionamiento cuando el mover de Dios es tan fuerte que hay gente que hasta cae de suelo y comienza a hablar nuevas lenguas allá en el estacionamiento. Cuando el mover de Dios es tan palpable y tan fuerte, no hombre muchachos, Dios comienza a usar a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a todo tipo de personas, porque la presencia de Dios es tan palpable y tan clara que no puede detenerse nada de eso. La gente cae redargüida de su pecado. Mire, hay varios libros de una mujer, se llamó Kathryn Kuhlman. Dicen que ella estaba una vez en un hotel, y al estar en la habitación del hotel, ella comenzó a orar, y sola, nada más, y al comenzar a orar, la gente en el hotel, sin verla y sin nada, comenzó a llorar. Los que trabajaban ahí en el lobby, los meseros del restaurante, la gente que laboraba y la gente que estaba en las habitaciones, comenzaron a llorar. No sabían por qué, pero de repente algo tremendo comenzó a llenarlos, y la gente clamaba a Dios por su pecado, le pedían perdón a Dios. La gente caía de rodillas y otras personas buscaban de la presencia de Dios, nada más porque una mujer influenciada por el bendito Espíritu Santo comenzó a orar. Imagínense. Y esta mujer, mucha gente esperaba grandes predicaciones tipo Waldo Castro. Es broma. No, esperaban que predicaciones con mucha enseñanza o con lo que sea, pero no, ella nada más, cuando estaba la alabanza en su buen apogeo, el templo se llenaba, las puertas tenían que cerrarlas porque ya no cabía más personas, la gente hacía fila hasta por 24 horas para entrar a la reunión. Pero una vez que le pasaban a ella el lugar, en una ocasión le pasaron el lugar, se agarró del púlpito y comenzó a llorar, nada más, y dijo: no contristen al Espíritu Santo. Y dijo ella: es todo lo que tengo. Y la gente comenzó a sanar. Vámonos. Paralíticos se levantaban, gente con problemas de todo tipo, físicos, emocionales, espirituales, caían al suelo por el poder de Dios. Gente que no caminaba se levantaba, brincaba. Gente con parálisis de todo tipo de enfermedades comenzaron a ser sanados, nada más porque esta mujer dijo esa palabra: no contristen al Espíritu Santo, es todo lo que tengo. Y estaba leyendo un testimonio de esa reunión. Decía aquí de un hombre que viajó como 7 horas para llevar a su hijo, que no sé qué accidente había tenido y estaba todo así deforme. Lo sacó del hospital porque ya su cuerpo ya no daba más y estaba demasiado enfermo. Y escuchó que iba a venir ella a una iglesia, y dijo: es la oportunidad. Y quién sabe qué pasó, pero lo sacó del hospital. Viajó muchas horas y cuando llegó con mucho tiempo, y el lugar ya estaba lleno y las puertas estaban cerradas porque ya estaba lleno. Y entonces pidió por favor a las personas que lo dejaran pasar, y no lo dejaron pasar porque no cabía una persona más, y él se quedó fuera cerca de la puerta. Cuando escuchó esa palabra de parte de ella, el joven comenzó a brincar y fue sano. Y la gente allá afuera, 2, 3 calles a la redonda, la gente comenzaba a clamar a Dios y la gente comenzaba a ser libre de sus problemas. Ese es un mover de Dios bien fuerte, bien palpable. Y lo más tremendo es que está disponible para nosotros en este tiempo. Por eso la palabra dice, nos habla de 4 requisitos importantes para un mover de Dios. Dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Bien, vamos a ver cuándo ocupamos un avivamiento. Segundo punto, necesitamos un avivamiento cuando no hay nuevos convertidos en la iglesia, cuando nuestras iglesias están vacías, que se convierte una persona y se van 2, se convierten 2 y se van 4. No, pues ya no queremos que se conviertan más y se van más, el doble. No, pues mejor así, ¿verdad? Y ya pues por lo menos conservar la gente, el número. Pues cuando eso sucede, muchachos, es una buena señal de que ocupamos un avivamiento. Mire, la conversión de la gente no se trata de convencer a nadie, sino es la preciosa presencia del Espíritu Santo que toca el corazón de la gente. Si se tratara de convencer a alguien de que aceptara a Cristo, pues sería más o menos fácil, ¿verdad? Pero no,
Ese tipo de convencimiento llega únicamente a la mente, pero nadie puede entrar al corazón de la persona y transformar su vida. El único que puede hacer eso es la presencia del Espíritu Santo. Puede tocar a la gente. Entonces, no es con la espada, no es con el ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios que se producen los cambios poderosos en la vida de las personas. A veces batallamos para convencer a alguien que está mal, ¿verdad? Batallamos a alguien para hacerla volver a Dios y no se puede, porque necesitamos poder de su presencia. Cuando el mover de Dios es palpable y es bien fuerte y bien real, nada más compararnos enfrente de la persona y a veces nada más enfrente, o otras veces extender la mano, y en el nombre de Jesús, al extender la mano, algo sucede. Los pensamientos negativos, pensamientos que se transformaron en fortalezas, que se arraigaron en la persona, son destruidos en el nombre de Jesús y salen inmediatamente de la mente de la gente, ¿verdad? Inmediatamente vuelve el corazón a la presencia de Dios y la gente cae compungida en su corazón. Por eso, cuando vino el Pentecostés, la palabra dice que el Espíritu Santo descendió, se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, la gente comenzaron, a hablar en otras lenguas. Cuando el apóstol Pedro se para a predicar y al final la gente le dice: varones, hermanos, ¿qué haremos? La gente estaba asustada, estaba atónita, dice la palabra. Y es que cuando el mover de Dios está así tan palpable, la iglesia se goza, se llena. Pero la gente que no es cristiano es confrontada con su pecado y se siente el juicio de Dios y siente la carga del pecado, pero también siente la oportunidad que Dios da de que vengan a Él, ¿verdad? Por eso en aquel tiempo la gente clamó y le dijo: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice: cree en el Señor Jesucristo, y todo lo demás, ¿verdad? Y la gente se entregaba a Dios. La primera vez fueron 3,000 convertidos, después 5,000, después mucha gente más. Entonces, ocupamos avivamiento cuando no hay nuevos convertidos en la iglesia local. Cuando se convierte uno cada año o dos cada año, es una señal de que en nuestra vida falta la vida de Dios. Sí está Dios en nuestro corazón, pero ocupamos que su presencia esté palpable, que su presencia esté en nosotros tomando el señorío total y completo, porque lo más natural para la iglesia que está pegada a Dios, lo más natural es dar vida, lo más natural es dar frutos. Por ejemplo, un árbol, un naranjo. El naranjo no se esfuerza nada por dar fruto, porque es un naranjo. Él nada más, pues, según su naturaleza, y en el tiempo apropiado, comienza a dar el fruto. Así debe de ser la iglesia. La iglesia no tiene que esforzarse. Bueno, sí nos esforzamos, ¿verdad? Pero le digo que es algo natural. Cuando estamos apegados a Dios, a su presencia, cuando permitimos que el bendito Espíritu Santo nos llene, el fruto es algo natural, es algo que corre. Dios solo acerca a la gente solo se acerca para con nosotros, y es natural que comenzamos a compartirles. Y al extender usted las manos sobre la gente, al darle la palabra de Dios, la gente cae compungida en su corazón y le dice lo mismo que dijo el carcelero de Filipos, que les dijo: ¿qué haremos? ¿Qué hago? Y Pedro, el apóstol Pablo les dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este hombre pues se lo lleva a su casa, y esa noche de madrugada fue bautizado él y toda su familia. Se entregaron al Señor. Gente bien dura. Pues fíjese que el mover de Dios rompe la dureza de la gente. Por muy difícil que la gente sea, por imposible que aparentemente sea la gente de ser convertida a Jesucristo, porque tiene sus propios dioses, ¿verdad? Como su trabajo, sus empresas, su dinero, piensa que es todo en la vida. Pero cuando la iglesia se mueve en el poder de Dios, esa gente cae redarguida por la presencia de Dios y Dios les toca. Bien, el tercer punto, ocupamos un avivamiento cuando la iglesia, no hay gente dispuesta a servir, que el pastor tiene que andar hasta rogándole: hermano, ayúdame, o hermano, mira, ayúdame en esto, o sirve en esto, y la gente pone un montón de pretextos. Pues es una señal de que ocupamos un avivamiento, una buena señal, porque no hay esa disponibilidad. Cuando hay un mover de Dios en la vida de la iglesia, la gente está desesperada por servir a Dios, la gente está desesperada por salir a predicar la palabra de Dios, la gente está ansiosa por ver a Dios operando, porque hay un hambre por Dios y una pasión por la gente, una compasión por la gente. Entonces uno quiere salir a predicar la palabra de Dios. Y mire, al final de la reunión vamos a ungirlos, vamos a tocar sus manos, bueno, no a tocarlos directamente, ¿verdad? Pero Dios lo va a hacer. Vamos a ungirles en el nombre de Jesús. Le vamos a pedir al bendito Espíritu Santo que derrame dones, manifestaciones, señales sobre cada uno de nosotros.
Y en el nombre de Jesucristo, que Dios comience a tomar el control de todo lo que sucede. Y que en el nombre de Jesús, la gente comience a ser tocada por Dios. ¿Qué sucede cuando hay un avivamiento? Cuando está el mover de Dios bien fuerte. La alabanza y la adoración a Dios son profundas, bien profundas. Está la alabanza y la adoración. La gente rápidamente entra a la presencia de Dios. Se siente su presencia tan palpable, tan real, que si usted siente, hasta usted siente que si abre los ojos, va a ver a Dios así físicamente, o lo va a tocar palpablemente. Es tan fuerte el mover de Dios que cuando se manifiesta, muchachos, la alabanza y la adoración es lo más natural. Y se le hace poco tiempo que adora la alabanza y la adoración. Quiere más tiempo porque quiere seguir adorando a Dios. Porque a veces no sabemos, pero durante la alabanza y durante la adoración, la presencia de Dios entra a lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando hay ese mover de Dios tan palpable y su presencia es bien palpable, la presencia de Dios entra hasta partir el alma, dice la palabra. Allá donde se fue el pecado, allá en lo profundo donde se fueron las heridas, en donde salen los malos pensamientos, hasta allá va la presencia y el poder de Dios para producir un cambio total, un cambio completo en nuestra vida. Y cuando viene ese cambio completo y total, ahí empieza el mover de Dios en esa persona. Y Dios comienza a glorificarse y todo eso. Bien, ¿cuándo ocupamos un avivamiento? Cuando la iglesia esconde sus pecados, cuando la iglesia encubre sus pecados y no pasa nada. Sí, aparentemente anda bien, ¿verdad? Pero allá en lo profundo del corazón hay pecados bien escondidos que nadie sabe más que nada más Dios y la persona. Pero tratan de ocultarlos viniendo a las reuniones, no faltando, nada más para encubrir sus pecados. Cuando eso sucede, es allá de que ocupamos un avivamiento. Porque cuando no hay un mover de Dios fuerte en la iglesia local, podemos venir así siempre y no pasa nada. Y hoy en día en muchas iglesias, bueno, aquí no, ¿verdad? Se dan lo que son, pues juntan nada más las parejas y ya viven juntos y ya tienen familia sin casarse, sin nada. Ya de repente, pues vamos, se acabó todo y todo. Y no, muchachos, es un pecado fatal, ¿verdad? Entonces, todo eso frena el desarrollo de la iglesia. Es muy alto el precio que la iglesia paga por ese tipo de pecados. Entonces, ocupamos el mover de Dios. Cuando viene el mover de Dios, esos pecados son derribados, son destruidos de nuestra vida. En nuestro corazón nos da ese pesar, esa asquerosidad contra el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Y cuando el mover de Dios está bien fuerte, el creyente también aborrece el pecado y busca la santidad de Dios. Por eso ocupamos un avivamiento. ¿Qué sucede cuando hay un avivamiento? Mire, los dones son despertados fuertemente. No, hombre, dones de milagros, señales tremendas son despertados fuertemente. En una ocasión tuvimos una reunión de un avivamiento. Fue bien fuerte. Me acuerdo, éramos muchos, no muchos, quizás como 5,000 pastores y líderes. Y Dios comenzó a derramar de su presencia. Y cuando llegó el momento de orar por los pastores, pues estamos todos atrás ahí en las sillas. Y el predicador levantaba la mano y al suelo íbamos 2 o 3 sillas atrás, bien fuerte. Luego hubo manifestaciones y caían diamantes. En serio, diamantes, hay señales. En aquel tiempo me acuerdo que a mí me escurría aceite de las manos, aparecía oro. En una ocasión que hacer una reunión, llenamos un vasito de Gerber de puro oro. Y al ir a checarlo, era oro puro. Y al meterlo a un horno para poder pues, quitarle la impureza, no salió ninguna impureza, era oro puro. Y caía, lo miramos cuando caía, llovía. Fue algo bien palpable. Y una hermana mía, ella todavía tiene un diamante de ese tamaño, más o menos. No sé cuántos quilates sean, pero lo tienen. A la gente se le aparecían las manos. Estábamos así orando, clamando a Dios por su presencia. Y estaba tan fuerte el poder de Dios que de repente sentíamos algo pesado en las manos. Y no me acuerdo qué se me apareció a mí, ¿verdad? Pero a ella un diamante. Y lo tiene todavía, lo conserva. Emma le voy a mandar pedir una foto para que nos lo muestre. Espero que todavía lo tenga, que no lo haya vendido. Porque le dije, hermana, con eso lo vendemos y construimos la iglesia. un lugar para la adoración. Aún no lo hemos hecho, ¿verdad? Pero espero que lo conserve. Entonces, los dones son despertados. Y especialmente dones que producen manifestaciones bien grandes. Dones de milagros, dones de diversos. Bueno, hay diversos dones de sanidades. No solamente hay diversos dones. Hay gente que es especialista en columnas vertebrales,
otra gente es especialista en desaparecer tumores, hernias, y hay muchas especialidades, son diversos géneros de dones de sanidades, y así. Pero cuando viene el mover de Dios bien palpable, esos dones se despiertan de una manera sobrenatural. Y usted va a las calles, a las plazas donde esté la gente y comienza a hacer milagros para la gloria de Dios. Ese mover de Dios era tan fuerte en el tiempo del libro de los Hechos que en una ocasión iban Pedro y Juan a la reunión de oración y vieron a una persona coja de nacimiento que se sentaba allí a pedir limosna. Y Pedro pues le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y este hombre, al estar así con sus pies todos doblados porque se había nacido, y a lo mejor estaba así también de los brazos, la palabra dice que de repente se levanta y comienza a tronarle los pies y los tobillos, y todo se acomodó, y este hombre caminó y comenzó a glorificar a Dios. Y toda la gente lo conocía porque se ponía a la puerta del templo a pedir limosna, y lo miraban cómo brincaba dentro del templo y cómo glorificaba a Dios, y lo reconocían que era el hombre que estaba allí. Y en aquel tiempo no había señales, no había prodigios, era pura palabra, era pura religiosidad. Así que cuando alguien llega así con señales y prodigios, la gente dice: no es otra cosa más que Dios, ¿verdad? Y ¿sabe qué, muchachos? Necesitamos ese mover de Dios. Amén. Ese mover de Dios donde usted y yo vayamos a las calles, vayamos a las plazas, vayamos a diferentes lugares en el nombre de Jesucristo. Y la gente, por dura que parezca, por difícil o imposible que sea aparentemente de convertir, la gente también enferma, que toda la gente conoce que está ahí, comienza a ser sana en el nombre de Jesucristo. Cuando vemos los milagros así, de gente convertida y de gente sanada en el nombre de Jesucristo, la gente comienza a tener fe, y es cuando se desata más fuerte el mover de Dios, y es cuando Dios toma el control. Pero miren, para empezar, el mover de Dios no se requiere mucha gente. Si es mucha gente, qué bueno, pero si es poco, no importa. A Dios lo mismo es mucho que poco. Él busca únicamente corazones dispuestos. Mire, hace tiempo estuvimos en una ciudad allá en Nicaragua. La ciudad se llama Matagalpa. En esa ciudad bajó una luz del cielo, la misma luz que había en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Bueno, se dice que era la misma luz porque tenía las mismas características. Bajó la gloria de Dios, ahí estuvo, en una iglesia. Había un grupo de jóvenes, un grupo pequeño de jóvenes, que comenzaron a sentir, así como el pastor Víctor, ¿verdad?, un anhelo grande por el mover de Dios. Querían que Dios se derramara. La ciudad estaba en pecado, la iglesia no estaba avivada, la iglesia estaba produciendo poco o nada de fruto. Las iglesias que había evangélicas, todas divididas, divisiones por todas partes, la gente brincando de una iglesia en otra, únicamente causando problemas entre los pastores, porque pues hay mucho celo, ¿verdad? Entonces la iglesia estaba totalmente seca, en problemas, sin fruto, y el pueblo en pecado. Cuando así está todo, la única solución es el mover de Dios. Si Dios no se mueve, va a ir de mal en peor la iglesia y la comunidad, y la gente se va al infierno, porque la iglesia no tiene poder, no tiene capacidad. Entonces esos jóvenes comenzaron a clamar a Dios, y se juntó un grupo grande. Poco a poco el grupo se fue reduciendo, llegó a ser como 7 o 8 jóvenes que comenzaron a clamar y a clamar a Dios, diciéndole: Señor, perdónanos. Pidieron perdón por sus pecados, pidieron perdón a Dios por los pecados de la iglesia, le pidieron perdón a Dios pecados por el pueblo. Clamaban durante semanas y meses, proclamaban ayunos porque querían más de la presencia de Dios. Y sabe que no es el tiempo, sino es el corazón de donde sale ese clamor. Y de repente, miren, en una velada de adoración, una luz iluminó todo el lugar, y ahí todos quedaron, hombre, bien tocados por la presencia de Dios. El lugar se llenó de esa luz fuerte, y la gente de afuera comenzó a ver esa luz que cayó ahí, pero se mantuvo por casi 3 semanas. Miraban dónde iniciaba, era muy arriba, y cayó ahí, y ahí se quedó la luz. La gente no podía acercarse, caían al suelo por el poder de Dios. La gente no podía, la gente inconversa, llegaron con bomberos y con ambulancias porque pensaron que era un incendio o algo que había caído ahí, y no era nada malo, era la gloria de Dios. Y dice la historia que la gente se acercaba hasta cierta distancia, no me acuerdo cuánta, pero una distancia grande, y en esa distancia ya no poder entrar. Y si lograban entrar y aún allá, la gente comenzaba a llorar
y a clamar a Dios. La gente en los hogares lloraban, no sabían por qué lloraban. La gente en sus hogares se acercaban a Dios y pedían a Dios misericordia. Ahí estaba su gloria. ¿Y saben qué, muchachos? Se soltó un avivamiento en esa ciudad. Más del 90% hasta la fecha son cristianos. El 93 o el 94%. Las calles tienen nombre bíblico. Usted entra y está una Biblia abierta y dice Jesucristo es el Señor. La ruta de los camiones, todo es puro cristiano. Es una ciudad muy próspera. Usted va por las calles y escucha música cristiana por todas partes. Los negocios tienen nombre bíblico también, todos. Es algo sobresaliente. Llega uno ahí, se siente la presencia de Dios bien fuerte. Los cerros que están alrededor, todos tienen nombre bíblico también. Y subimos a un cerro, se llama el Monte Calvario. Yo no sé por lo difícil de subir, o no sé por qué, ¿verdad? Pero así se llama. Entonces, estando ahí, un pastor de los más ancianos me dice: mira, hermano, en aquel cerro, en aquel cerro es donde bajó la gloria de Dios. Digo, en aquel cerro, en aquel lugar, ahí bajó la gloria de Dios. Y luego nos muestran videos y nos muestran fotografías y dibujos de cómo estaba. No, es algo sobresaliente. De ahí se extendió el evangelio a toda América Central y América del Sur. Se extendió para allá la palabra de Dios. De ahí salieron pastores, misioneros, evangelistas, apóstoles. De ahí salieron y empezó un mover de Dios que hasta la fecha está. Hay mucho cristianismo para aquel rumbo. País que usted vaya está lleno de cristianos. Así que, muchachos, el mover de Dios rompió las barreras. El mover de Dios quebrantó la dureza del corazón del pueblo y la dureza del corazón de la gente cristiana, porque se hace uno religioso y la religiosidad es rebelión y la religiosidad hace corazones duros, porque nada más dice, nada más soy yo y nadie más, y se adueñan según ellos de Dios y del evangelio, y eso es pecado, ¿verdad? Así que cuando Dios toma el control y el señorío, esas barreras se rompen y el pueblo se convierte en Jesucristo. Pero lamentablemente pasó otra cosa. El pueblo hizo de todo lo que pasó, hizo denominaciones e hizo iglesias, y otra vez están divididos. Me acuerdo que fuimos, bueno, lo van a transmitir a la radio, ya lo ven, ¿verdad? Muchos divididos. Fuimos allá, citamos a los pastores y líderes a una reunión. Muchos dijeron que sí, pero no dijeron cuándo. Pero comenzamos a clamar a Dios, que Dios avivara el fuego otra vez allí. Y citamos a la gente a una reunión, a un auditorio. Clamamos por señales y por prodigios en el nombre de Jesucristo. A mí me tocó orar por milagros, y otros pastores, éramos 4 pastores, ellos traían diferentes temas. Y no, hombre, muchachos, se llenó el auditorio. También alrededor de mucha gente había. Dios comenzó a derramar de su presencia. La gente quedó bien tocada otra vez por la presencia de Dios. Hubo milagros bien palpables, señales bien fuertes. La gente llorando y clamando por la presencia de Dios, que Dios avivara su obra, porque sabían que Dios era la única solución. La gente que se creía muy acá, y aún pastores que se creen muy acá porque pues tienen dinero y casas bien grandes, muy ricas, ¿verdad? No, pues se les sube, nada más ven a uno hacia abajo, ¿verdad? No, hombre, hasta nos invitaron a comer. Y no, hombre, y pagaron ellos la cuenta. Y no, hombre, cosa tremenda Dios comenzó a hacer otra vez en esa ciudad. Pero ya no hemos vuelto. Entonces, eso produce el mover de Dios. Los dones se despiertan. Y hay milagros sobresalientes. Hay milagros y bárbaros que nunca jamás uno había visto. Bien, entonces, ¿cuándo ocupamos un avivamiento? Pues fíjense que ocupamos un avivamiento cuando la mundanalidad ha entrado en la iglesia. Cuando ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Cuando ya la iglesia cristiana es catalogada como una religión más, nada más. Como la iglesia romana, nada más así. Vamos a la iglesia porque sabemos que tenemos que ir para que Dios me bendiga, para que me vaya bien, para que me dé buena suerte, ¿verdad? Así pensamos, ¿verdad? Y ya nos va mal en la vida, no hay que ir a la iglesia. Y hay que dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda para que nos vaya bien. Y pensamos eso, ¿verdad? Pero lleno de pecado. Mucho mundanalidad en la iglesia. Cuando la mundanalidad ha entrado en la iglesia, es una señal clara y palpable de que ocupamos el mover de Dios. Porque únicamente el mover de Dios nos va a cambiar nuestro corazón, va a cambiar nuestra manera de pensar. Únicamente el mover de Dios va a hacer que nos sintamos mal por el pecado, y tan mal nos vamos a sentir que lo vamos a abandonar, lo vamos a hacer a un lado, porque el pecado es tan grave, tan horrible,
tan grave así, ¿verdad? Que Jesús tuvo que venir a dar su vida para librarnos del pecado. Tuvo que bajar desde el cielo para librarnos del pecado. Por eso es tan malo ante la presencia de Dios el pecado. El pecado nos separa de Dios, mancha nuestra vida. El pecado nos imposibilita para poder actuar conforme a lo que Dios quiere que actuemos. El pecado debilita nuestra vida espiritual, hace débil al creyente, le roba muchas bendiciones en todos los aspectos de la vida. Bendiciones espirituales, emocionales, físicas, materiales, familiares. El pecado trae desastre total y completo. Y cuando la mundanalidad ha entrado en la iglesia, muchachos, la debilita total y completamente, poco a poco, pero no se da cuenta la iglesia. De repente alguien dice, ocupamos un mover de Dios, ocupamos un mover de Dios. Únicamente el avivamiento de Dios va a comenzar a romper esas barreras. Pero muchachos, el precio de un mover de Dios es muy alto. Se requiere una humillación total. Se requiere arrepentirse totalmente de sus pecados, reconocer el pecado y arrepentirse ante la presencia de Dios. Se requiere abandonar, aislarse de sus pecados y comenzar a clamar a Dios con todo su corazón. Y dice que cuando Dios quiere avivar a su iglesia, lo primero que hace es que llama a la iglesia a arrepentirse de su pecado, a reconocer su pecado. Pero cuando la mundanalidad ha entrado a la iglesia, pues no sucede nada. Simplemente la gente está contenta y a gusto. Sabe que está mal, pero pues no hace nada. Pero cuando viene el mover de Dios, el Espíritu Santo se encarga de redarguir, de tocar, de traer una convicción profunda. Y esa convicción profunda va a hacer que la gente caiga sobre sus rodillas y comience a clamar a Dios por misericordia. Y eso es únicamente el inicio para comenzar el mover de Dios en nuestra vida personal y en la vida de la iglesia. Los resultados son poderosos, ahorita los vamos a ver. Bien, hay algo más que produce el mover de Dios. Produce una unción poderosa del Espíritu Santo. Una unción tan palpable que Dios no tiene límites ahí. Dios unge niños, unge ancianos, unge jóvenes, adolescentes. Toda persona que está dispuesta, Dios comienza a ungirlos. Y la unción es la capacidad que Dios nos da para servirle con eficacia, para servirle con resultados. Cuando la unción de Dios viene sobre nuestra vida y nos invade completamente, las barreras internas se rompen, los límites en nuestra vida se rompen, los límites y las barreras que hay dentro de la iglesia son derribados. Así como cayeron los muros de Jericó, así también caen las barreras en la iglesia. Y no solamente eso, de la iglesia sale el mover de Dios. Y entonces hay comunidades, pueblos enteros que se rinden a Jesucristo. Hay países que son tocados por Dios fuertemente y la gente reconoce cómo Dios está operando, cómo Dios opera. Entonces viene una unción tan fuerte, tan palpable, que decimos, Señor, esto es lo que ocupamos, esto es lo que necesitamos. Y esa unción viene con señales. Mire, hace tiempo estuvimos en una reunión de pastores, ahí sí éramos como 7,000 pastores, y había un mover de Dios bien fuerte. Ahí en Canadá y en varios países Dios estaba derramando, en un pueblo que se llama Pensacola, ahí en Florida o Texas, no sé de qué estado pertenece. Había mucho avivamiento y los pastores de Canadá y de Pensacola fueron a la reunión. Y uno que se llama Claudio Freixo, de Argentina. Y no, hombre, muchachos, fue tan fuerte el mover de Dios que en una ocasión Dios rompió las reglas homiléticas que nos enseñan en los seminarios. Estaba el predicador hablando y de repente el Espíritu Santo comenzó a derramarse en un área del templo, del local. Estaba un local grandísimo, allá en una esquina Dios comenzó a derramarse. Y yo volteé, dije, ándale, y vi una muchacha orando por la gente. Y dije, Señor, según lo que me enseñaron a mí, esto está fuera de orden, porque no debe interrumpir al predicador, está fuera de orden. Y de repente la gente, hombre, caía al suelo hablando en lengua, siendo liberada, manifestaciones tremendas, ¿verdad? Y de repente, pácatelas en otra parte del templo. Dios se derramó así, estaba por partes, no agarró todo general, por partes. Y yo dije, es puro show, en serio, eso dije. Pero de repente comenzó a acercarse a ese mover, así cerquita, cerca de mí. No, hombre, muchachos, qué show ni qué nada. Híjole, hombre, se siente suave y se siente también algo tremendo, porque yo comencé a llorar desesperado y dije, Señor, ayúdame.
ocupo de ti. Comencé a clamar desesperado. No, fui con el pastor de la iglesia para que orara por mí. No, dice, busca quien ore por ti, estamos ocupados. Dije, es que yo ocupo, yo necesito. Y comencé a ver mi propia necesidad. Y comencé a ver la necesidad de la iglesia donde estaba pastoreando. Y comencé a ver la necesidad de la ciudad donde vivo y del estado. No, dije, no la hago. Ocupo el poder de Dios, pero la unción de Dios estaba tan palpable que hace que uno tiemble, hasta como de miedo. No es miedo de terror, no. Es un miedo que ahí se experimenta lo que es el temor a Dios. Porque ahí está Dios y lo confronta con uno mismo y todo. Pasan muchas cosas en la vida espiritual y en la vida emocional. No podemos explicarlas bien. Y de repente una jovencita, pues no, estaba ella controlando el sonido. Y yo desesperado quería que alguien orara por mí, porque le vi un hambre por Dios y un hambre por su presencia, que busca que alguien imponga manos. Pero uno piensa y dice siempre, no, tiene que ser el pastor principal o un líder, una persona acá, porque soy pastor, ¿verdad? Eso piensa uno. Y la jovencita ahí delgadita, flaquita ahí, estaba manejando un sonido y se levanta y extiende la mano y como una distancia más allá donde está el sonido de aquí, y grita, tócalo, Señor. Y vámonos, como 5 sillas me aventó allá atrás. En serio, 5 sillas, vámonos. Haga de cuenta, con un viento recio me aventó hasta allá. Y cuando caí, no, hombre, comencé a retorcerme. Pero no estaba endemoniado. No, pero no tenía control. Dije, es una sacudida en mi espíritu y en mi cuerpo, ¿verdad? Quedé todo desfajado. Allá, no, hombre, todo desfajado. Y luego de repente, después de eso, vino un silencio. Y ahí me quedé. Y en ese silencio duré como 2 minutos. Y de repente, pácatelas, comencé a llorar. Y bien fuerte. Vi la necesidad de Dios en mi vida, en donde estoy, de pastor, y en el estado. Dios comenzó a mostrarme municipio por municipio del estado donde vivo. El primer municipio que me mostró se llama Compostela. Lo vi desde el punto de vista espiritual. Yo estaba como arriba y vi el pueblo bajo en oscuridad. Comencé a llorar a Dios, clamar por la gente. Dije, mira, Señor, toda la gente cómo vive en su pecado. Mira, Señor, y comencé a clamar y a orar. Duré como unos 10 minutos orando por esa comunidad, por ese municipio. Después me mostró otro, a Caponeta. Miraba su pecado y la oscuridad, también una nube negra que los cubría. Y yo comencé a clamar y a orar desesperadamente. Así fue por cada uno de los 20 municipios. Y clamando por avivamiento. Sé que tardé más de 2 horas, así desesperado y llorando, clamando a Dios, gritándole. Estaba gritando, Señor, ten compasión. Y el predicador hablando. O sea, es fuera de orden, desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pero no es fuera de orden. Para Dios, eso es un orden correcto. Para uno como hombre sí, ¿verdad? Fuera de orden. Pero si usted ve, por ejemplo, al apóstol Pedro, él estaba predicando en una ocasión en la casa de Cornelio, y mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Y él hablaba y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y Cornelio hablando, es que no le hemos dado a Dios muchas veces el control y el señorío de su iglesia. Es iglesia de Dios, pero la tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos arraigado todo, órale, yo aquí mando. Pero cuando Dios toma el control, cuando viene el mover de Dios, como la iglesia es de Él toma el señorío y Él hace lo que Él quiere. Él no nos respeta, Él se mete y arrasa, aunque uno esté predicando. Y una vez le dije, Señor, yo he sido interrumpido por niños que lloran, he sido interrumpido por gente que grita, por gente que se levanta al baño, pero nunca he sido interrumpido por ti. Interrúmpame, ándale, quiero que me interrumpas un día. Y una vez me interrumpió. No, pues tenía que agarrarme del púlpito, y ahí estaba. Y dije, Señor, ayúdame. Le dije a mi mente, ayúdame. Y Dios operando acá en el templo y acá, y de repente allá. Y la gente está hablando en inglés. Le decían Guachumara. Bueno, no sé si es inglés eso. Pero y de repente que me suelto el púlpito y vámonos a Soto. Y dije, Señor, échame la mano. ¿Esto dónde está en la Biblia? Uno bien teólogo, bien teólogo. Y bien, estudia uno teología. Y entonces, no, Dios no se somete a uno. Uno tiene que someterse a Dios, ¿verdad? Y me acuerdo que caí al suelo y sentí que me moría, en serio. Sentí que no podía más. Mis pies temblaban, todo así. Y luego se confunde uno
le dije a uno de los pastores que teníamos ahí, le dije, ora por mí, le digo, yo no aguanto. Digo, ¿qué tienes? Reprende todo espíritu de muerte, repréndelo. Digo, ¿a poco sí? Siento que me muero. Y oró por mí. No, dice, me das toques. Dije, ¿a poco sí? Sí, ¿cómo me pongo? Y llegó una niña con mucha sensibilidad para con Dios. Me toca, pastor, dice, estás muy lleno de la presencia de Dios. Dije, ¿a poco sí? Sí, dije, es que siento que me muero. Siento que me voy a ir. Y entonces ya después de mucho que ya comenzó a calmarse todo, yo no podía levantarme, seguía tirado. Y le dije, Señor, dime dónde está la Biblia. Dime dónde está, porque pues esto va más allá de lo que nos enseñan en la escuela bíblica. Y entonces me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿saben qué? Yo ya no tenía fuerzas. Váyanse a la casa. Le dije, apenas hablaba, váyanse a la casa. Quiero estar a solas con Dios. Quiero estar aquí solito con Él. Me dice, ¿aquí te quedas? Aquí me quedo. Ya cuando tenga fuerzas y que pueda, yo me voy. O les hablo para que vengan por mí. Está bien, dice. Se fueron todos, ahí me dejaron. Y yo comencé a platicar con el Señor. Dije, Señor, primero, ¿dónde está tu palabra? Ya Dios me llevó a Jeremías, donde dice Jeremías, mis pies temblaban como un ebrio, dice, y no había fuerza en mí, sentía morirme. Dice, dije, eso está en la Biblia. Pero ¿cómo? O sea, uno hasta que no lo experimenta lo entiende. Bueno, ya me salió el tema. Estábamos en aquella reunión que les digo, que comenzamos a clamar así, ¿verdad? Y ya después cuando terminé de orar por cada uno de los municipios del estado donde vivo, otra vez vino un silencio, como por 5 o 10 minutos, y me quedé así, y de repente, ¡pácatelas! Sentí como corriente eléctrica de un lado, y lo de otro lado, y así comenzó. Dije, ándale. Y me acuerdo que yo parecía como yo creo que me traía para allá y para acá, así me traían. Y luego había unos pastores de la iglesia metodista de México que son muy calculistas, ¿verdad? Se creen más inteligentes que Dios, y uno de ellos se cree la cuarta persona de la Trinidad. A mí se me hace porque según él es muy inteligente. Se cree más sabio que Dios, y me agarran, y en una de esas que yo andaba rodando, me dice, hermano, ¿confiesas que Jesucristo vino en carne? Dije, ay, no sabes lo que te pierdes. ¿Confiesas que Jesús vino en carne? Pensó que estaba endemoniado. No, ¿cuál endemoniado? Dije, Señor, lo agarro de las patas y me lo llevo, ¿qué hago? No, eso no le dije porque no hay chance ni de pensar nada, más que Dios lo llene a uno, ¿verdad? Pero algo pasó en la madrugada, era como las 3 de la mañana, ahí mismo en el templo. La reunión empezó a las 6 de la tarde, eran las 3 y todavía no terminábamos. De repente vimos todos una nube. Yo abrí los ojos y yo pensé que traía los ojos empañados. Y una nube, no podía mirar de aquí a allí. Aquí cerquita no podía mirar. Y luego todos comenzaron decían, aquí está la gloria de Dios, que el Shekinah de Dios aquí está. Yo no miraba nada más, pura neblina. No, muchachos, era la gloria de Dios. ¿En serio? Así se miraba. Ay, no sé. Pero una neblina que con mucha luz, y la estación toca que se menciona en cuerdas no, mucha luz. Y dije, ¿prendieron reflectores o qué? Pues, eran focos normales, pero ya había como reflectores. Y yo no miraba al predicador, ni miraba a 3 sillas más allá, no miraba. Y los demás tampoco me miraban. Así estábamos todos. Pero no podíamos pararnos, nos caíamos. Mis pies no me respondían. Y dije, Señor, y nada más los que eran religiosos se fueron. Y los quedamos ahí, pues sí nos quedamos pocos, eran como 1,500 o 2,000 pastores. Y líderes, ahí nos quedamos. Pues fíjense que al día siguiente salimos en las noticias que cayó un aerolito, así lo dijeron, así lo interpretaron. Cayó un aerolito allí en Río Nuevo y lo miró todo el lugar, y esa luz ahí se quedó. El que estaba ardiendo el aerolito, dijeron ellos, y se miró las noticias cuando una luz cayó del cielo. Ahí se miraba la imagen, alguien filmó, cayó así bien fuerte, pero no hubo muertos, no hubo nada. Si hubiera sido un aerolito, hombre, hasta hace un túnel, hace un cráter ahí en el suelo. Ahí se quedó durante 4 o 5 horas que despertamos, y era algo bien poderoso. Y pues ahí estuvimos, nos tocó, muchachos, qué buena onda. Imagínense que eso suceda hoy en día, pero no solamente, nada más pasó esa vez, ya no volvió a pasar. Y sí, de ahí salieron muchas iglesias, entre ellos nosotros. Y después tuvimos muchos resultados en el ministerio. Hombre, comenzamos a abrir obras, iglesias por todas partes, a levantar pastores, y la gente hasta la fecha. Llegamos a un pueblo, un converso, y casi todo el pueblo se convierte. En serio, hemos llegado a varias comunidades y comenzamos a predicar la palabra. De repente Dios comienza con señales y prodigios. Órale,
Y los chamanes una vez dijeron, no, ellos también son chamanes, nada más que son en un grado más elevado que nosotros, porque lo que nosotros no podemos hacer, ellos sí los hacen. Piensan que somos chamanes, pues zafoda. Y después esos chamanes se rinden a Dios, nada más se levantan en el viento para atemorizar a uno. Y nada más pasamos y que la sombra les pegue, y al pegar en la sombra se van al suelo y comienzan, y él les dice a uno, casi, y se liberan, Dios los libera, es rápido. Tenemos varios chamanes convertidos, pero es fácil liberarlos, ¿no? Pero así es Dios. Pero nosotros ocupamos más de su presencia. Amén. Ocupamos un mover más claro, más palpable de Dios, y todavía nos falta mucho por hacer. Hay mucha gente inconversa en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Mucha gente inconversa, mucha necesidad de Dios hay en todas partes. Y si como iglesia no andamos en el mover de Dios, pues no la vamos a hacer, porque no es con espada ni con ejército, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Las armas nuestras es el poder de Dios, y ocupamos que Dios se mueva de esa manera. Bien, ¿cuándo ocupamos un avivamiento? Cuando hay muchas divisiones en la iglesia, una división tras otra. Híjole, cada división es un golpe de estado casi. Es un golpe terrible al pastor, a los líderes, a la congregación. La gente nueva se daña, se malea, y la gente nueva es la gente más inocente que se la llevan. Y es lo que le duele a uno, ¿verdad? Que la dañan y se van. Y de repente todos contra el pastor, vámonos, que lo puso, no, pues que lo puso se equivocó, y que sabe que yo tenía que ser, y yo sé más que él, y tengo más experiencia que él. Y se van la gente. Cuando pasan divisiones es una señal de que ocupamos un avivamiento, porque nos peleamos unos con otros, todos contra todos. Y es triste, es doloroso, pero la iglesia en cada división se va debilitando. Es un ataque del diablo, en serio, del demonio, un ataque directamente del infierno, que se burla y comienza para tratar de desaparecer a la iglesia, para que la iglesia no fluya en el mover de Dios, no opere. Entonces, ¿qué ocupamos? Un mover de Dios, nada más. Y cuando viene el mover de Dios, la gente cambia. Viene lo que es la unidad de la iglesia. La gente se arrepiente, va con el pastor, le pide perdón, el pastor va con ellos, pide perdón, y se unen en una misma visión, en un solo clamor, en un solo objetivo. Comienzan a clamar a Dios, y el mover de Dios lo que trae es que trae unidad en la iglesia. Por eso Jesús dijo que sean uno, Señor, como tú y yo somos uno, que sean unos en unidad. O sea, la iglesia es uno en Cristo, y es unos con otros. Por eso la palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí está una palabra repetida, juntos, y dice en armonía. O sea, podemos estar juntos y no estar en armonía, cada quien con su tema, ¿verdad? Pero cuando estamos juntos como iglesia y estamos todos en armonía, eso es mover de Dios, porque al estar en armonía, la palabra armonía viene de una palabra hebrea que significa estar en el mismo tono. Es como, esa armonía son notas musicales, que si una nota se sale de tono, se siente cuando se sale de tono, ¿verdad? Pero cuando estamos todos en la misma armonía, no, hombre, la palabra dice al final, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, va a ser una iglesia muy bendecida, y aparte va a ser una iglesia que va a dar fruto, muchos nuevos convertidos. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces ocupamos ese mover de Dios. Urge un mover de Dios. Cuando en la iglesia hay divisiones que causan heridas, y todo eso es una señal de que ocupamos un avivamiento. ¿Cuándo más ocupamos un avivamiento? Cuando no hay visión ni carga por los perdidos. Cuando vemos a la gente perdida en su pecado, hasta nos burlamos y decimos, pobre pecador, es un pecador, y comenzamos a condenarlos y a enjuiciarlos. Cuando no tenemos compasión por el pecador, es señal de que ocupamos un avivamiento. Jesús tenía compasión por el pecador, por el necesitado. Cuando vio una mujer encorvada, la Biblia dice, y tuvo compasión de ella. Se acercó y le dice, enderezate. Y la mujer se enderezó. La gente, ¿cómo le hizo? Y luego a la semana siguiente entró a la sinagoga y vio un hombre con la mano seca. Quién sabe cómo estaría, ¿verdad? Pero nunca he visto una mano seca. Sí he visto gente encorvada, pero mano seca no. Pero Jesús lo vio, y la palabra dice, y tuvo compasión de él. Y le dice, endereza tu mano como la otra. Y la enderezó y se acomodó, y ya no estaba seca. ¡Ah, bárbaro! O sea, ese es el mover de Dios.
un mover que produce compasión por el necesitado, por el perdido. Llega Jesús a una aldea, a un pueblo, se llamaban allí en el pueblo, y iba entrando por la puerta y iba saliendo un grupo de gente con un féretro. Iban a sepultar a un jovencito. Era hijo único de una señora que era viuda. Esa señora, no hombre, lloraba a más no poder. Había perdido primero a su marido y luego después pierde a su hijo, y la gente era solidaria. La gente se juntó con ella para llevar al féretro y acompañarla en su dolor. Era todo lo que podía hacer la gente, acompañar a su dolor. Jesús se acerca y la palabra dice, y tuvo compasión de ella, y le dice: mujer, no llores. Esa palabra tocó el corazón de la persona. Yo creo que cuando Jesús le dice esa palabra, no llores, el dolor que había, la tristeza que la agobiaba, ese profundo pesar y dolor por perder a su hijo, se fue el momento en el nombre de Jesucristo, porque Jesús le dijo: mujer, no llores. Y luego Jesús se acerca al féretro, los que lo llevaban se detienen, lo abren y resucita al jovencito y lo entrega a su madre. Imagínense qué unción, ¿verdad? Qué poder. Y Jesús dijo: las obras que yo hice, ustedes también las van a hacer, y mayores obras van a hacer, porque yo voy al Padre. Muchachos, el mover de Dios, eso produce unción y produce poder y ejecuta autoridad en el nombre de Jesucristo. Desata algo nuevo en la congregación, y ese algo nuevo que desata en la congregación produce críticas, como en tiempo de Jesús, que los fariseos lo criticaban, que los saduceos lo condenaban. Produce críticas en las iglesias no avivadas, pero la iglesia avivada sabe a quién sirve. En la iglesia que anda en el mover de Dios sabe quién se está moviendo, que es la preciosa presencia del Espíritu Santo, y sabe que Dios está operando, trayendo convertidos, teniendo compasión por el perdido. Si la iglesia no tiene compasión por el perdido, es una señal de que ocupamos un mover de Dios, si no tenemos compasión. Finalmente, ¿qué produce el mover de Dios? Produce vidas transformadas. Gente difícil de cambiar, cambian. A veces no ocupamos de grandes palabras, simplemente se acerca uno, como Jesús, ¿verdad? Está una persona endemoniada y se acerca con ella y la ve, y el chamuco se va y le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido antes del tiempo? El chamuco es mentiroso, ¿verdad? Simplemente Jesús le señala que se vaya y se va, con esa autoridad y con ese poder, y la gente cambia, es transformada. Cuando uno ve gente difícil de cambiar, gente imposible de dejar las drogas, que están bien arraigados porque la droga sobrepasa su capacidad humana, sobrepasa, su fuerza física. Ya están adictos, el cuerpo está adicto y el cuerpo le reclama porque ya está hecho la droga. Cuando usted se acerca con una persona así, con el poder de la presencia de Dios, y le siente su mano, la gente es tocada por Dios. Y ese espíritu mundo de adicción, en el nombre de Jesús, se va. Y esa enfermedad que ya el cuerpo ya quedó dañado, quedó habituado, el cuerpo, en el nombre de Jesús, ese mal hábito también se va. Y viene un cuerpo nuevo, transformado, que ahora tiene hambre, pero por Dios y por su palabra. Tiene sed por el bendito Espíritu Santo. Todo eso produce el mover de Dios. Vidas transformadas, vidas cambiadas, milagros sobresalientes. Y hay algo más que produce el mover de Dios. Produce manifestaciones del Espíritu Santo, bien raras, que no estamos acostumbrados. Luego juzgamos a Dios, pero Jesús dijo: si yo les hablo de cosas espirituales, carnales, si no creen, ¿cuánto más si le hablo de cosas espirituales? Y el Señor dice ahí en Jeremías 33:3, dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos creemos bien sabios, ¿verdad? Nos creemos que todos lo sabemos. Y cuando Dios comienza a operar, dice: cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas nuevas comienzan a pasar en la iglesia. Cosas raras, a veces, que no alcanzamos a comprender, pero si vemos la Biblia, ahí están. Y dice uno: Señor, pues muéstrame en tu palabra. Pues ahí está. Dice: no lo había visto, pero ahí está en la Biblia. Nada más que a veces nuestros ojos pues estamos cegados, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a ver el mover de Dios, algo sucede. Vienen manifestaciones del Espíritu Santo de una manera, híjole, pero
pero no, hombre, bien, bien preciosas y bien gloriosas. Y estamos convencidos que es Dios el que se está moviendo, que Él es el que está actuando. Bien, vamos a tener algunas preguntas, ¿eh? Si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden hacer. A ver, preguntas o comentarios. ¿Quieren un receso? ¿No? 5 minutos, pero al baño, el que quiera. Sí, si alguien quiere ir al baño o hacer una pausa en la USB, ¿cómo se dice en español? USB. ¿Está mi imagen también? Sí. No me peiné, bro, allá. No se preocupe. Ay, señor, échame la mano. A ver. ¿Qué veíamos, bro?